Revista de prensa. Alfonso Casado es director de orquesta. Este año tiene o va a cumplir 30, es así de joven. Es de Alcalá de Guadaira, en Sevilla algo debe de tener. Alcalá de Guadaira, el otro día hablábamos de la gran capacidad industrial que tiene esta localidad de la provincia de Sevilla. Hoy vamos a hablar con uno de sus hijos, que es director desde hace, a pesar de su juventud, ya 10 años de los más importantes espectáculos musicales que circulan por Europa y por el mundo. Alfonso Casado, buenos días. Buenos días. Es director ahora mismo, por ejemplo, bienvenido a la televisión pública de su tierra, de tu tierra, de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias. Es director ahora mismo en el Queen's Theatre de Londres, en el West End de Londres, de Los Miserables. ¿Desde hace cuánto? Pues justo el sábado pasado fue mi última función allí y llevaba 2 años allí. Ahora me estoy tomando un mes de descanso antes de empezar la siguiente producción, que empiezo en marzo a ensayar Miss Saigon, que lo vamos a hacer en el Prince Edwards, allí también en el West End. Para una Europa que es como la que contamos todos los días, la Europa del cansancio, del hastío, la Europa del recorte en favor del poder económico, la Europa también de la pobreza y de los miserables, ¿Qué significa el teatro musical? ¿Solo una oferta cultural o también una puerta para escape? Bueno, yo creo que siempre el teatro, en general, ha sido siempre una respuesta o un reflejo de las inquietudes de la sociedad en cada momento, ¿no? Desde hace más de 100 años, encima, con la música se apoya, ¿no? y se expresa incluso mejor esas inquietudes o esas preocupaciones, ¿no? En este momento es curioso que el éxito de Los Miserables se mantenga aún en vigor. Lleva 30 años en cartel, es el musical más longevo, y precisamente la historia de Los Miserables, que tiene ya más de 100 años, del libro de Víctor Hugo, se mantiene en vigor porque las preocupaciones, curiosamente, y los problemas de la sociedad se siguen manteniendo intactos, ¿no? El problema de la lucha de poderes, la opresión del más fuerte, la clase media o baja intentando buscar su hueco, y esa precisamente es la historia de Los Miserables, ¿no? De superación, de entrega, de la lucha de los valores, la lucha de los derechos, en definitiva, ¿no? Entonces, sí, el teatro musical pues se mantiene muy en vigor porque el público, encima, por la naturaleza emotiva o expresiva de la música que apoya esa historia, pues se refugia también en ese teatro para también, no digamos salir de la realidad, pero sí le ayuda a expresar las inquietudes mejor, ¿no? ¿Cómo llega un chico de Alcalá de Guadaira? Bueno, podemos referir datos biográficos, claro. Formado en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, comenzó a estudiar música con 7 años en su pueblo, Alcalá de Guadaira, siguió estudiando en Sevilla con doña María Floristán, etcétera. Pero le pregunto, ¿cómo llega un chico de Alcalá de Guadaira a ser el director en el Queen's Theatre de Londres de Los Miserables, nada menos? Pues mira, en mi caso ha sido un poco anecdótico porque, como bien ha mencionado, empecé mi formación en Alcalá, luego fui a Sevilla, y todas mis profesoras, en este caso, bueno, tanto María como Ana Guijarro luego en Madrid, me enfocaron, o mi carrera iba destinada a ser al mundo del clásico, ¿no? Al mundo del solista, de pianista, o sea, de piano y tal, y accidentalmente entré en contacto con el teatro musical en Madrid, y la verdad es que una cosa llevó la otra y acabé dirigiendo musicales, me interesé por el mundo de la dirección musical y conocí al equipo de Cameron Mackintosh cuando montaron Los Miserables en Madrid hace 2 años, y ahí fue cuando me ofrecieron el trabajo en Londres, y por supuesto dije que sí porque era el movimiento natural y era el movimiento más interesante que me había ocurrido. Este señor director que nos acompaña ha ganado premios muy importantes por la dirección de Los Miserables. En el año 2010 ganó el premio de teatro musical al mejor director musical, otorgado por los profesionales del género en España. El premio al mejor director de España, para entendernos. Bueno. Para entendernos. El premio al mejor director, también por Los Miserables 2011, premio del público Broadway World Spain, también al mejor director. Felicidades por tanto premio. Fue el primer español en dirigir en Londres un musical de esa envergadura. Sí. ¿Hay otros ya como usted o como tú? ¿Hay otros ya? ¿Españoles en Londres? ¿Españoles en Londres? Bueno, yo tengo amigos españoles en Londres que trabajan en otros gremios, digamos, pero en el West End, que yo tenga noticia, creo que por ahora soy el único que estoy por allí dirigiendo musicales. Nos ha hablado del éxito de Los Miserables, que se mantiene, esa historia de abono y crecimiento de valores humanos en contexto de pobreza, valores humanos muy altos en contexto de mucha limitación, de gran limitación. Nos ha dicho por qué cree que tiene tanto éxito y lo bien que viene a la actualidad, que queríamos preguntarle. Jean Valjean es el protagonista, ¿no? ¿Quién es para usted, para el director de la obra? ¿Quién es Jean Valjean?
Bueno, Jean Valjean es el reflejo, yo creo, de lo que todo el mundo queríamos ser. Por eso yo creo que cuando la gente va al teatro también sale tan movida, porque ve en la figura de Jean Valjean precisamente un modelo en el que todos nos deberíamos mirar. Una persona que, a pesar del sufrimiento que sufre durante 19 años por una cosa tan ridícula que fue robar un trozo de pan, pero como bien explica Víctor Hugo, se le aplicó la ley de la época, ¿no? Esto no es ficción. En la época, por robar pan, y en este caso fue con intromisión, porque rompió una ventana para robarlo, le cayeron 5 años de cárcel. Entonces, por intentar escapar, otros 5, por intentar escapar, entonces acabó cumpliendo 19 años de cárcel por robar un trozo de pan para alimentar a sus hijos. Entonces yo creo que ese hombre luego se le da la oportunidad, el obispo le da la oportunidad de cambiar con unos candelabros de plata, y él utiliza esos candelabros, bueno, o más bien la oportunidad que le da al obispo, lo utiliza para decir: me han dado una segunda oportunidad, voy a convertirme en una persona buena, y todo lo que tiene lo da para su comunidad. Él le roba al obispo, huye, y cuando lo detienen, el obispo dice: no, no, si no me ha robado, yo se lo di. Es más, se dejó olvidados estos candelabros. Jean Valjean... Él se siente impactado. No, adelante. Jean Valjean sale de la cárcel odiando al género humano. Él no cree en nada, no cree en la bondad, no cree en los valores, no cree en nada. Entonces, precisamente eso para él fue un shock, como... he estado equivocado durante 19 años, la raza humana, que para mí no es nada, son animales, de repente hay otro camino posible para mí, y esa pregunta tan importante que se hace al principio del musical, es la que le lleva a eventualmente hacerse cargo de Cosette y dar su vida por Cosette y por todos. En el corazón de un músico que hace algo de tanta envergadura, de tanta exigencia, ¿están ahí vibrando mientras hace su trabajo estos valores humanos? Es de los retos más grandes que yo me he encontrado en teatro, porque anterior a Los Miserables estaba dirigiendo Mamma Mía, que es un musical de un corte muy diferente, muy divertido, la historia que se cuenta es muy simple, y yo podía hacer una función tras otra de Mamma Mía y no pasaba nada. Pero Los Miserables hay un desgaste físico, porque son 3 horas de dirección sin parar, es una música que está constantemente sonando, pero además es un desgaste emocional muy fuerte, porque la música cuenta la historia y la completa y la cuenta. Entonces, si tú, como director musical de teatro, no te implicas a nivel emocional con la historia que se está contando, la música yo creo que no se va a contar de la misma manera, y por lo tanto la historia tampoco va a trascender igual. Además de director en Londres de esa versión en inglés, es coordinador de la presente gira de Los Miserables, versión española por España. ¿Qué versión le gusta más, la española o la inglesa? A ver, ahora dirán, no, la inglesa, pero la española es especial. Claro, no, pues mira, sinceramente me gusta más la versión inglesa, después de haber hecho las dos, porque yo hice la española también, y me gusta más la inglesa porque es la versión que tiene 30 años, se concibió pues en el año 85, lo que denominan la caja negra, ¿no? Que es un espacio bastante vacío en el que la actuación es lo más protagonista. Entonces la versión nueva es muy bonita, es la que está girando por España, es muy bonita de ver y es igualmente espectacular y emocionalmente impactante, pero para mi gusto la esencia del teatro de la versión original se encuentra mejor en la versión de Londres. Vamos a hacer un poco de historia, porque el primer contacto con el teatro musical fue tocando el piano en el Fantasma de la Ópera, en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Y ahí aparecen unos señores que se hacen llamar Stage Entertainment España, que dicen: no se nos va, este señor músico de Alcalá de Guadaira en Sevilla no se nos vuelve a ir. Lo siguiente que ocurre es que con ellos usted dirige Mamma Mía hace ya 10 años, teniendo 20 tan solo. Dice que es un poco más mecánico lo de Mamma Mía, pero qué canciones aquellas de ABBA también, ¿no? Sí. Son sensaciones muy diferentes a las que se sienten, ¿no? Al dirigir ese musical, en el musical que he pasado más tiempo, porque lo hice 3 años en Madrid, yo era asistente del director entonces, y luego lo hice 1 año y medio de gira, 4 años y medio haciendo un musical, más de 1500 funciones dirigidas, entonces es muy diferente la sensación esa a la que me produce Los Miserables. ¿Quiénes son? ¿Qué es Stage Entertainment España? Stage es la productora, digamos, teatral más importante ahora mismo en España de teatro musical, porque son los encargados de traer los grandes títulos: Mamma Mía, El Rey León, La Bella y la Bestia, Jesucristo Superstar, los productores, todos los grandes musicales que han estado en Madrid y en gira en España los traen ellos. Entonces la fórmula que ellos hacen, digamos que son una distribuidora de musical. Ellos contratan al dueño del producto, en este caso Cameron Mackintosh para Los Miserables o Little Star para Mamma Mía, y
el equipo original, con los directores y todo, vienen a España, montan el musical con la misma versión que hay en Broadway y ese es el que se hace aquí. Después dirigió High School Musical, ¿verdad? O Musical, no sé cómo lo dirá, ya una persona tan de tanta presencia en Inglaterra lo tendrá difícil para decirlo con fonética española. Después llegó la gira de Mamma Mía y Los Miserables, también lo hemos dicho. Ahora está en Sevilla, donde va a dirigir a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en 2 conciertos en el Teatro de la Maestranza. Cuéntenos, por favor. Pues mire, este proyecto nació en verano del año pasado con una conversación que tuve con Rafael Gómez, que es el gerente de la orquesta allí, y hablamos de la posibilidad de hacer este concierto y él me dijo, tu idea me viene como anillo al dedo porque justo tenían preparado hacer un concierto de esto. Hablando, se vino a hacer cada vez más grande el proyecto y ahora ha resultado que vamos a contar pues con artistas internacionales de teatro musical que están actualmente en activo en Broadway y en el West End, en Londres, y vamos a utilizar pues la gran orquesta que es la Orquesta de Sevilla, que está al nivel de las grandísimas orquestas de Europa y del mundo, para hacer un programa que es un poco inusual en su repertorio, porque ellos se centran más en el terreno más clásico, ópera, ballet y repertorio más clásico, pero aprovechando también los contactos que me ha dado estar en Londres 2 años, ¿no? Pues le dije, vamos a intentar apostar un poco fuerte y vamos a traer estos artistas también que estuvieron encantados con la idea en cuanto conocieron el cartel y conocieron la orquesta de venir a Sevilla. ¿Tenemos fecha para estos 2 conciertos? 16 y 17 de julio. De julio próximo, ¿eh? Anotado queda y atentos permaneceremos. También está pendiente del estreno de Miss Saigon, nos lo ha dicho antes. ¿Qué es Miss Saigon? Pues Miss Saigon es un musical de los mismos compositores de Los Miserables, que cuenta la misma historia que cuenta Madame Butterfly de Puccini, pero ambientada en la guerra de Vietnam, un poco más modernizada. Entonces, un musical que se estrenó en el año 89, si no recuerdo mal, en Londres, que luego fue a Broadway, y que pasó 10 años en el Teatro Drury Lane, en Londres, que es un teatro de casi 3.000 butacas, por lo tanto, es como si hubiera estado 20 años en cualquier otro teatro, porque llenar ese teatro es mucho más difícil que cualquier otro teatro, y vuelve para celebrar el 25 aniversario a Londres en una producción nueva de Cameron Mackintosh, y bueno, tengo la oportunidad de dirigirla. Ha dirigido Mamma Mía, ha dirigido High School Musical, ha dirigido y dirige Los Miserables, coordina Los Miserables en España, prepara la dirección de Miss Saigon. ¿Qué le queda a una persona de 30 años por hacer? Mucho, quizá cruzar el Atlántico, repetir el éxito en Estados Unidos tal vez. No lo sé, yo en esta profesión la verdad que siempre hay que andar con 2 años por delante, ¿verdad? Intentando ver qué vamos a hacer de aquí a 2 años para planearlo. No digo que no a nada, me encantaría poder probar suerte en América, pero de momento toda la energía la tengo en Londres y en Sevilla. Señor director, es un placer hablar con usted y lo van a compartir los periodistas que están también en esta mesa, Rafael Rodríguez, Paco Jiménez Alemán, María Esperanza Sánchez. Aquí está Manuel Casado, este gran director de tan importantes espectáculos musicales en el mundo. Es precioso además el entusiasmo que transmite con toda su juventud. Yo me lo llevaba el tema ahora, digamos, a la cuestión laboral y económica, porque con la crisis que estamos viviendo, está claro que a usted no le está afectando porque trabajo no le está faltando y al revés, a largo plazo ya lo tiene, pero los montajes musicales, el teatro musical, es una buena salida para músicos, para actores hoy por hoy, o mal se puede sobrevivir y vivir peor todavía en esto, o hay salida realmente. Lo digo por lo caro que es montar un montaje musical. Lamentablemente, y especialmente desde la última aplicación de la subida del IVA al teatro, han cortado bastante las alas de los productores para poder interesarse en producir estos espectáculos tan grandes, porque tengan en cuenta que en el caso de Stage Entertainment y estas producciones tan grandes no llevan ningún tipo de financiación pública, solo dependen de la venta de entradas, ¿no? Entonces, si encima esa fuente de ingresos, que es la única que tienen, le recortan tanto, se lo piensan 2 veces. Hace unos años, cuando yo empecé hace 10 años, recuerdo que en la Gran Vía había 3 o 4 musicales grandes y luego en otra zona de Madrid otros 2, o sea, 5 musicales en cartel en Madrid más otros 2 en gira. Hoy día hay un musical grande en Madrid, o 2, y 1 o 2 en gira. Es mucho más pequeño la oferta. El término o la idea de industria de teatro musical en España lamentablemente no está tan establecida como en Londres o Broadway, o incluso Alemania. En Hamburgo hay una industria bastante más fuerte. Entonces en España yo diría que es un poco difícil hacerse un camino en esa industria porque no tiene una solución de continuidad. Es posible que hagas una obra, estés 2 años y luego acabes y te veas en la calle y no haya ninguna otra obra que la sustituya. Entonces la verdad es que en este caso sí que si esto sirve como plataforma para hacer un llamamiento a tener en consideración eso, ¿no? Que en estas grandes productoras y en estas grandes funciones que solo dependen de ese tipo de financiación, que es la venta de entrada y que el público está
deseando ir y que las entradas se venden muchísimo y puede ser un gran caldo de cultivo para que sea una oportunidad de trabajo para muchos músicos que se están ahora formando y que si se le ponen trabas, como es en este caso esta subida tan grande del IVA, pues lo hace más difícil. El señor director se llama Alfonso Casado, que antes hemos tenido ahí un pequeño lapsus. Has mencionado a mi hermano Manuel. Bien, pues nada, nuestro abrazo al hermano Manuel. Es que tenemos hoy el día de ese lapsus nominal. Seguramente es culpa de Paco Jiménez Alemán. Yo quería preguntarle sobre hasta qué extremo les preocupa en el montaje de un musical tan impresionante como el de Los Miserables el respeto al libro y el respeto al texto. Y la pregunta es, ¿lo hubiese autorizado en vida Víctor Hugo? Yo supongo que sí, porque además Víctor Hugo era famoso además por su cercanía con el pueblo y era famoso por su... no sé cómo se dice. ¿En español? A ver, dímelo en inglés. No. Claro, pues los mítines, digamos, que daba desde el balcón de su casa, ¿no? Y el compromiso que tenía con los problemas sociales. El teatro musical es una herramienta, el teatro es una herramienta para acercarse al público. La adaptación que se ha hecho en inglés, el musical original está hecho en francés y luego la adaptación en inglés es muy fiel al libro. De hecho, la mayoría de las letras se toman de la edición Penguin en inglés que se hace, que se vende en Inglaterra, y toma textos literales, digamos, de la adaptación original del libro. Y en español también se ha tenido mucho cuidado en mantener ese carácter poético y ese valor literario, ¿no? Un humilde servidor no concibe a Víctor Hugo sino relacionado con la poesía y con la verdad. Ese poeta que también era dramaturgo y también novelista, llamado Víctor Hugo, que establece, como perfectamente el director ha contado, una frontera entre el romanticismo y el arranque del realismo en nuestra Europa. María Esperanza Sánchez. Esta mañana se te está saliendo el poeta por todas partes. Y los nombres se me están yendo. El poeta que eres, que se te está saliendo por todas partes. Alfonso, es maravilloso escucharte, tienes un entusiasmo maravilloso, supongo que en Alcalá estarán muy orgullosos de ti. Yo te quiero preguntar... En Alcalá y en Andalucía y en España. Claro, y en la Unión Europea. No me cabe pero en su pueblo la cosa debe ser muy importante. Muy fuerte. No, yo quería preguntarte precisamente por los musicales en España, porque en España no hay tradición, hemos empezado hace muy poco, pero lo que se hace ahora en este momento quiere decir que efectivamente hay mucha gente, no solamente técnicos, en fin, directores, etcétera, sino artistas, cantantes, actores de alta calidad en España para sentirnos orgullosos de esos montajes que se hacen aquí. Totalmente. De hecho, la prueba es que ahora estamos ya en posición de exportar esos artistas y esos cantantes y eso. Yo cuando me fui a dirigir Los Miserables a Londres me fui de la mano de Jerónimo Rauch, que era mi compañero aquí. Él es de origen argentino, pero su carrera profesional la ha desarrollado prácticamente en España. Es ese señor que aparece ahora mismo en pantalla. Y él se fue a protagonizar Los Miserables a Londres también. Desde el año 2003 que yo empecé con El Fantasma de la Ópera, he tenido la oportunidad de hacer audiciones, las pruebas a los cantantes de todos los musicales que han ido pasando. Y está claro que se ve una evolución enorme en la calidad y en el compromiso de los artistas en formarse para este tipo de espectáculos que requieren el control de muchas materias diferentes, canto, baile, actuación. Antes era un poco más difícil y cada vez es mejor el nivel. Quizá, señor director, a usted y a mí nos convenga no olvidar nunca que el ser humano, por más que pueda llegar a ser rey de Escocia, no es más que un pobre miserable, empeñado en vivir y capaz de ser grande también como Jean Valjean. Gracias por estar esta mañana con nosotros, le admiramos, bueno, gracias a vosotros por recibirme. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en Londres y de esos conciertos ya tendremos ocasión de hablar en Andalucía con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y de Misa y Gong y de toda su carrera. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días. Rafael Rodríguez, gracias. Paco Jiménez Alemán, María Esperanza Sánchez. Es la hora de una actualización de nuestro relato de lo que